Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado.
Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una misión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos una voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y a los 4 vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraban en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: apacienta mis ovejas. Perdón, por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Gracias a Dios, ahora ya tenemos nuestros misales. Una de las razones por las cuales nos reunimos el primer día de la semana, que es el día del Señor, el día domingo, es para celebrar la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es el oficio de adoración que se da a Dios. La pregunta es: ¿quién inventó la liturgia? Bueno, nuestra liturgia católica, que es la Santa Misa que celebramos, la dividimos en dos partes principales. La que acabamos de terminar, que es desde la purificación de los pecados hasta la lectura de la Sagrada Escritura, concluye con la homilía. Y la segunda parte inicia con la presentación de las ofrendas, la consagración del pan de vino y la adoración del pueblo de Dios. ¿Lo inventaron los curas? No. Fíjense que desde antes del cristianismo el pueblo judío se reunía a leer las Escrituras y después celebraban hacían una celebración donde comían el Cordero Pascual, o tenían un ágape donde ellos recordaban las gracias de Yahvé en bien de todo su pueblo. Por eso decimos que la herencia del judaísmo pues es la Iglesia Católica. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, que Dios llamó desde Egipto, los trajo a través de Moisés a las 12 tribus y las estableció en la tierra prometida. Se le dio la oportunidad de recibir también el gran mensaje de salvación, que es a través de Jesucristo, pero muchos lo rechazaron. Una gran cantidad de judíos aceptaron el mensaje, se volvieron seguidores del camino, cristianos. Y después la iglesia se fue extendiendo hacia toda la tierra. Por eso Jesús tenía 12 apóstoles, que simbolizan los 12 tribus de Israel.
pero ahora las nuevas tribus de Israel es la Iglesia Católica. Nosotros somos los descendientes del nuevo pueblo de Israel. Y por eso aquí encontramos el valor y la entrega que tienen el pueblo, ante el pueblo, los apóstoles de Jesucristo. Nos encontramos a los apóstoles predicando con poder, no solamente con palabras, sino haciendo milagros, haciendo prodigios en el nombre de Jesús, nombre que se les quitaba de la boca. Las autoridades judías pensaban, matando a este hombre, a Jesús, ya nos quitamos de este problema, lo asesinamos en la noche de Pascua, porque todos los judíos estamos escondidos, estamos en nuestras casas haciendo la celebración. Aprovecharon la ocasión de que toda la gente tenía que estar en sus casas en las celebraciones, porque era pecado dejar de hacer eso. Entonces el pueblo judío, al día siguiente, después de las celebraciones de Pascua, supieron lo que había pasado. Se armó un alboroto, ¿verdad? Porque todo fue una trampa. Pero los apóstoles estaban llenos de miedo. Mas ahora encontramos que después de la experiencia de resurrección y del encuentro con el Espíritu Santo, estos apóstoles miedosos se convierten en valerosos proclamadores de la palabra de Dios. Y entonces el problema de las autoridades judías se hizo terrible, se multiplicó el problema, porque ya no era uno el que estaba predicando, sino ahora eran los apóstoles que estaban anunciando por toda Jerusalén la resurrección de Jesucristo, y no solamente con palabras, sino vemos que sanaban enfermos, expulsaban demonios, resucitaban muertos, hacían las mismas actividades que su maestro, que el Señor. Y estos se enfurecen, los mandan a prender a todos y les dice: les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús, y también ustedes quieren hacerlos responsables de la sangre de ese hombre, pero ustedes siguen tercos. Por eso los detenemos. Pedro, aquel antiguo miedoso que 3 veces negó al Señor, no lo conozco, no sé de qué me hablas, no, yo no sé quién es ese hombre, que después miró a Jesús y se acordó de aquellas palabras: antes de que el gallo cante 3 veces, cante una vez, me negarás 3 veces. ¿Recuerdan eso? Y que Pedro lloró amargamente porque Dios se lo había dicho: me vas a negar. Ahora encontramos a un Pedro valeroso y le dice: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Esa es la palabra que todos nosotros los cristianos debemos recordar. Primero es Dios y después los hombres. Pero tenemos que respetar las autoridades. Claro, Dios dispone las autoridades civiles para el buen gobierno de una sociedad. Pero cuando un gobierno civil se transforma en opresor, cuando un gobierno civil establece leyes contrarias a la ley de Dios y promueve el aborto, promueve el homicidio, promueve las drogas, promueve el asesinato, nosotros los cristianos debemos decir: ¡hey, un momento! Un momento, señores. Primero hay que obedecer a Dios y sus mandatos, y después a los hombres. Y si estas ordenanzas me estás obligando, yo no las voy a obedecer. Y no cometes pecado. ¿Por qué? Porque está contrario a la ley de Dios. Por eso tenemos que estar bien formados los cristianos. Recuerden en los primeros siglos, cuando el emperador se autoproclama Dios Todopoderoso. Aquellos se sentían tan dueños de la tierra con todos sus soldados y el enriquecimiento ilícito, quitándosela a las naciones que conquistaban, y de repente el emperador dice: soy Dios. Entonces decían: el César es el Señor. Decir Señor es la divinidad. Y cuando le decían a los cristianos: el César es el Señor, y los cristianos: Jesús es el Señor. Por el César yo hago oración, porque Dios en su palabra dice: oren por todas las autoridades establecidas. Oro por él para que Dios lo bendiga, para que dé un buen gobierno sobre todas las naciones que rige. Pero el Señor Jesucristo es el verdadero Señor. No hay otro Señor, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. ¿Y qué pasaba? Los mataban.
el martirio. Ellos dieron testimonio de su vida, ofrecieron sus vidas en sacrificio por amor al nombre que está sobre todo nombre. Y nada más dice también, no nada más eso, sino dice, recuerden que a ese Jesús que ustedes crucificaron colgándolo en la cruz y que murió, Dios lo resucitó para dar a Israel una oportunidad, darle el don del Espíritu Santo y el arrepentimiento de los pecados a la conversión. Somos testigos de eso. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos de Jesús que habían dicho, no, nosotros no te vamos a traicionar, nosotros no te vamos a dejar, lo traicionaron, pecaron, pero después se convirtieron. A pesar de haber estado 3 años con Jesús y vieron los prodigios y señales, le fallaron al final, todos le fallaron. Y sin embargo Jesús se les aparece y les dice, la paz sea con ustedes, diciendo, los perdono. Les dio la oportunidad y les dio la valentía y les dio la conversión y les dio el poder del Espíritu Santo. Y dice, y eso es no solamente para nosotros, sino para todos los que crean a través de los siglos. Los mandaron a azotar. Ellos salieron felices porque habían sufrido ultrajes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dices, ay, qué bonito. No, eso también se hace en nuestros tiempos. Si tú trabajas en una empresa y saben que eres cristiano católico, que vienes a Queen of Peace y tratas de vivir los mandamientos de Dios, y escuchas palabras soeces contra los cristianos o chistes sobre Dios o cosas que no se deben ni pronunciar, y tú, en lugar de tener la valentía de levantar tu cara y decir, ¿qué está pasando? Por favor, respeten las cosas de Dios. A veces nos volvemos como las avestruces. Nos ocultamos. No veo nada, no hay nada, no hay nada. En la escuela, tus padres están en el movimiento familiar cristiano, en la renovación carismática, son cursillistas, están en algún grupo apostólico. Y tus hijos están siendo formados. Y les toca también lo difícil. Están en la escuela, en la universidad y todo. Y de repente los maestros comienzan a hablar contra el cristianismo. Es que los cristianos no quieren a los homosexuales. Es que los cristianos atacan esto y otro. ¡Mentiras! Tergiversan, tuercen la verdadera enseñanza de la iglesia y meten y envenenan la mente de estos jóvenes. Y a veces los papás no están bien formados. Oye, mamá, es que dice el maestro, mamá, es que dicen mis compañeros que la iglesia condena y se burla de estas gentes y que esto y lo otro. Los papás, no, pues no sé, mijo, tú ponte a rezar. Espérate, padre de familia. Espérate. Estás para que te formes. Porque tú eres pastor y pastora de tu casa. Y así como yo me friego estudiando para enseñarles, ustedes también tienen que ponerse a leer libritos y formarse para ayudar a sus hijos. Los mejores maestros de la vida deben ser sus padres. La verdadera educación cristiana y la formación moral se da en el hogar. Eso no lo van a tener en la escuela. No lo tendrán y ni se esperen. Es triste ver esos diputadillos allá en nuestros países que mandan a sus hijos a las escuelas católicas para que se hagan buenos cristianos. Cuando van a su casa se encuentran con el horror de la masonería y las falsas creencias. Pero mi hijo está en la iglesia, en la escuela católica. ¿De qué sirve ir a una escuela católica cuando sus padres ni siquiera se interesan en ser cristianos? Y es por eso que hay que hablar con valentía, que hay que decir las cosas como son. Y por eso nosotros tenemos que descubrir, ¿estoy defendiendo mi fe? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Soy como Pablo o Pedro o uno de estos apóstoles que hablo con autoridad? ¿O me quedo callado? Ese es el pecado de nuestra sociedad actual. Los cristianos católicos se quedan callados. Los gobiernos imponen leyes completamente anticristianas, se burlan del cristianismo, se burlan de nuestra fe y nosotros hay que sufrir por el Señor. ¿Lo hicieron los apóstoles? Primero obedecemos a Dios que a los hombres. No estoy incitando la violencia, porque eso también está en contra de la voluntad de Dios. Ser violencia solamente engendrará violencia, pero es resistir pacíficamente y decir, esto es lo que nos enseñó nuestro Dios y nos mantenemos fieles a las enseñanzas de nuestro Dios, aunque nos maten.
Los vamos a matar porque a lo mejor ustedes nos matan. No somos así. Nosotros proclamamos el Evangelio. Otros son los que matan. Hace varios años, yo estaba de seminarista con los compañeros de la Cruz. En Canadá me creció el cabello porque me daba vergüenza, porque no sabía cómo ir a una peluquería. Hasta que uno de mis amigos me dice: yo te llevo, vamos a una peluquería. Llegué a la peluquería. Pues yo me metí ni me di cuenta. Y como buen compañero de la Cruz, pues llevo mi cruz, ¿verdad? Era una peluquería musulmana. Muslims, mahometanos. Y yo con mi cruz. Y me empezaron a cortar el cabello. Y el muñeco se me quedaba bien. ¿Por qué tienes eso? Ustedes hablan inglés, pero el inglés de ellos es como el del español, porque el árabe y el español suena muy parecido. Why you use that? What is that? This. Oh, la cruz. ¿Por qué uso esto? Sí, porque soy cristiano, soy católico, creo en Jesucristo, es mi Salvador, es mi Señor, Él murió por mi sangre. He poured out His precious blood for me and He gave me new life, and because I'm son of God through the grace of a Father. O sea, yo soy hijo de Dios por la gracia del Padre, porque me dio a su Hijo Jesús, que murió por mí y resucitó entre los muertos. Hubieran imaginado lo que pasó en ese lugar. A todos hablando en árabe. Mi amigo estaba con una cara de asustado. Me hacía: ¿yo qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué piensas tú sobre el Corán? Es otro libro de los musulmanes, lo respeto, pero nada que ver. Para mí Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, y soy cristiano. Y estaba usando la navaja para cortarme el cabello, hasta que me di cuenta que eran musulmanes. ¿Me dio miedo? No, nada más guardé respeto, pero me seguía preguntando y yo le respondía, hasta que el jefe de la peluquería le mandó llamar a 2 o 3 y vinieron y me dijeron: discúlpenos, usted está aquí porque es un cliente y tenemos que cortar el cabello, perdónenos por estarle poniendo tanto. Lo que pasa es que los cristianos aquí nunca dicen nada, usted es el único que hable y hable diciendo su fe. Le dije: porque soy de Monterrey y soy bien gritón. Y pues no sabían ni que era, pues saben que era México, pero no saben que era Monterrey. Pero salí y mi amigo estaba penadísimo, dice: qué vergüenza. Dice: ¿por qué te traje aquí? No te dé vergüenza. Yo no busqué este lugar, pero Dios me dio la oportunidad de testificar de Jesús en donde acecha el infierno. Ese es nuestro llamado: proclamar a Jesús en todas las circunstancias de nuestra vida, aunque se burlen de nosotros, aunque nos nieguen, aunque nos hagan cualquier cara, no importa, por tal de predicar a Jesús. La siguiente lectura, el Apocalipsis, el libro de la revelación llamamos nosotros, el libro al que mucha gente le tiene miedo. Yo no sé por qué le tienen miedo al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis proclama la victoria de Dios sobre el mal, decretada por Dios desde siempre. A veces me río de los protestantes que dicen: yo decreto y esto y lo otro. Nosotros no podemos decretar, solo Dios hace decretos porque Él es Dios. Y cuando decreta Dios: tengo victoria y el maligno quedará destruido, así va a pasar porque lo dice Dios, y lo que Dios dice, así se hace. Pero tú no puedes, ni yo no puedo. Nosotros oramos: Señor, te pedimos por la sanación, te pedimos esto, concédenos la gracia, te agradecemos porque eres un Dios misericordioso. Amén. Punto. Y aquí en este libro nos encontramos la alabanza en el cielo y en el universo. Nos encontramos a los ángeles, que son millones y millones de ángeles, adorando al Dios Altísimo y dando un reconocimiento a Jesucristo, el Cordero de Dios. Le hacen 7 alabanzas los ángeles. Son los 7 Sakbat, que significa proclamar el señorío, la autoridad, el principado, todo. Y por eso dicen: tú eres digno, el Cordero es digno de que fue inmolado, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. 7, perfecto número de que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Y después nos encontramos: y oía a todas las criaturas que están en el cielo, ángeles y santos, en la tierra, nosotros,
debajo de la tierra y en el mar, toda la creación, todas las criaturas, bestias, animales, peces, monstruos marinos, todo cuanto existe, decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el poder. 4 proclamaciones. ¿Por qué 4? Porque el 4 es el símbolo de la estabilidad. ¿Cuántas patas tiene una silla? 4. ¿Cuáles son la orientación de la tierra? Norte, sur, este y oeste. 4. Estabilidad. Estabilidad en el mundo espiritual y estabilidad en el mundo físico. O sea, se acabó el caos, se acabó la destrucción porque nuestro Dios reina. Y los 4 seres vivientes, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? Unos monstruos que San Juan describe con unas alas, con ojos por dentro y por fuera, con uno como rostro como de águila, otro como rostro de ángel, otro como un rostro de un toro y otro como un rostro de un león, que los tenemos en nuestros evangelios, los 4 evangelistas. Esos seres vivientes que están en la eternidad representan todo el cosmos y todo el universo que está adorando continuamente a Dios. Ya los veremos algún día como son, porque hay más del mundo espiritual que desconocemos que lo que conocemos. Y ahora el Evangelio. El Evangelio tiene una importancia muy grande para hoy, para nosotros. Es interesante la simbología que utiliza San Juan. Simón Pedro, ya no le dice Simón, sino Simón Pedro, o sea, es el líder. Simón Pedro están allá en sus tierras en Caná y Pedro dice: voy a pescar. Inmediatamente lo siguen sus compañeros: nosotros también vamos contigo. Se pusieron a pescar. ¿Pescaron algo? Nada. Luego dice: al amanecer se apareció Jesús y les gritó desde la orilla: muchachos, ¿han pescado algo? No, tiren a la derecha y van a pescar. Dice que era tanta la abundancia de peces, era tanta que ni ellos mismos podían jalar totalmente las redes. Y eran los apóstoles que estaban ahí, no podían con toda la red, estaba a punto de reventarse. Y en ese momento yo creo que Juan, viendo el acontecimiento, que era el más joven, como que le cayó el 20. Oye, eso ya lo vivimos hace años, cuando Pedro le dijo que iba a echar las redes en tu nombre. ¿Y qué pasó? Y hizo esa y se le acerca Juanito, se le acerca a Pedro: es el Señor. Y aquí sucede algo extraño. Pedro estaba solamente pues con su traje de baño, porque estaba ahí sacando el agua y se mojaban mucho. Dice la Escritura que agarró su túnica y se la ciñó y se tiró al agua. Normalmente cuando tú vas a la playa te pones tu traje de baño o tu bikini, de acuerdo a la situación, pero te pones una bata, ¿no? Sales, te quitas la bata, toda la gente te ve y te tiras a la playa o te tiras a la alberca. Es normal, ¿no? Pues parece que Pedro hizo al revés. Ya traía el traje de baño puesto. Cuando oye que es el Señor, se viste, se tira al agua y se acerca al Señor. ¿No es curioso? Es ridículo, pero tiene un significado. Nuestros primeros padres antes de pecar, ¿cómo estaban? ¿Vestidos o desnudos? ¿Vestidos o desnudos? Estaban desnudos antes del pecado, porque no había malicia. Pero después de que pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron primero uno del otro y buscaron hojas para cubrirse. ¿Y qué les dice Dios? Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, estoy escondido, Señor. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me dio. Y empiezan esa historia. Antes veían a Dios y se podían acercar a Él. Ahora se acerca a Dios y se tapan, porque sabían que habían hecho algo malo. Eso le pasó a Pedro. Cuando le dijo Juanito: es el Señor. Ay, es el Señor, quiero acercarme. Pero se acordó de su metida de pata. ¿Y qué hizo automáticamente? Se cubrió.
Se tiró y se acercó a Dios, pero cubierto. Pero el Señor no dijo nada. Muchachos, aquí hay para comer, traigan unos peces. ¿Y quién fue el obsequioso a ir por los peces? Pedro. Pero sucede algo muy interesante. Pedro llega a la barca, agarra toda la red y arrastra todos los peces hasta la orilla y a sacar los peces. Al principio dice que los apóstoles no podían con la cantidad. Y aquí nos encontramos a un Pedro que agarra toda la red y la saca él solo. Interesante, ¿no? Porque Dios le ha dado una autoridad a Pedro especial. Y aunque él pecó y le falló al Señor, Dios no se desdice de los dones que le ha entregado. Pero también debemos entender una cosa. Pedro quiso ir a pescar con sus discípulos y pescó algo, nada. Si la barca de Pedro no está Jesús, no puedes pescar nada. Pero cuando Jesús dice, Pedro, echa las redes, pescó. Si en la barca va Jesús, habrá peces. Aunque esté Pedro, no está Jesús, no hay nada. Pero cuando Jesús y Pedro están en la barca, habrá frutos. Eso es lo que quiere decir el apóstol. En el siguiente momento terminan ya de comer, están todo muy tranquilo y empieza Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, tú sabes que te quiero, yo te quiero. Jesús le preguntó, ¿me quieres o me amas? Me amas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le dijo, sí, te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? ¿Saben qué es un corderito? Ay, por favor, vivimos en ranchos. Es un borrego pequeño, ¿no? Una criaturita, un bebé, un corderito, inocente. Le está diciendo a Pedro, apacienta, significa, cuida a mis corderitos. Tú los vas a cuidar, pero los corderos son míos. Acuérdate de eso. Otra vez Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea a mis ovejas. Cambió la palabra, ya no dijo corderos, dijo ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquí los estoy viendo. Los grandotes, los que somos papás, los que somos sacerdotes, los que somos obispos, los que somos gente que tenemos un lugar dentro de la sociedad como cristianos. Y le dice Jesús a Pedro, pastorea a mis ovejas, diciéndole, tú las debes pastorear. ¿Qué hace un pastor? Las alimenta, las cuida, las protege, las cura, las castiga, las lleva por donde es necesario llevarlas. Pero le vuelve a decir, hey, vas a pastorearlas, pero son mis ovejas, no son tuyas, no te adueñes. Tercera llamada, Jesús cambia la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dios ama con amor eterno y nos ama a cada uno de nosotros. Pero Dios, al ver que Pedro no se siente limitado, Dios se abaja y le dice, bueno, de perdido me quieres. Y ahí a Pedro le dio mucha tristeza. Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ahora te la hace a ti. María, Juan, Efraín, Carlos, tu nombre, ¿me amas más que estos que están a tu alrededor? Porque hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, por encima del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos. Dios debe ser el primer amor de cada uno de nosotros, porque Él te dio todo lo que tienes. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué le vamos a contestar?
Sí te quiero. Pues yo creo que quieres más a tus hijos que a mí. Dios te lo puede preguntar. Dios lo sabe. A mí me lo ha dicho. ¿Me amas, Rubén? Sí. ¿Llamas a fulanita y a fulano? Sí, también. ¿Y estás dispuesto a renunciar a ellos por mí? Porque yo me los puedo llevar. Ya le quiero cantar, no me amenaces, no me amenaces. Y yo, ay Señor, sí te amo a ti. Entrégame a esas personas. Entrégamelos, son míos. Y se los entrego. Yo debo ser el único y primer amor de tu vida, porque conmigo lo tendrás todo y sin mí perderás todo. Ese es el punto. Lo mismo te dice a ti, padre y madre de familia. ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a tu esposo? ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Puedo llamar a tus hijos al sacerdocio o a la vida religiosa? ¿O me los puedo llevar a mi presencia? Son míos. Yo te los puse en tus manos para que los pastorees, los apacientes, pero yo me los voy a llevar cuando yo quiera y no te voy a pedir permiso. No, si Dios nos pidiera permiso estaría el mundo súper extra requete poblado, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y hay que amar aunque duela. Como dijo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces somos muy egoístas. Señor, prefiero morirme yo antes que mi esposo o mi esposa o mis hijos. ¿Por qué te quieres morir tú primero? ¿Porque no quieres sufrir? Aprende a sufrir. Aprende a vivir con tus hijos o sin tus hijos, con tu esposa o tu esposo, con sin ellos. Aprende a vivir sin nadie, pero que yo sea siempre el tesoro de tu corazón. Porque conmigo lo tendrás todo. Y entonces Pedro pues se rinde a Dios y Jesús le dice algo interesante. Cuando eras joven te vestías y vas a donde tú querías, mas cuando seas grande otro te llevará a donde tú no quieras y de esa manera vas a glorificar a Dios. Sígueme. Acuérdense la vida de cada uno de nosotros, de dónde estábamos. Yo estaba en Saltillo, otros estaban en Guanajuato, estaban en Michoacán, otros estaban en otras partes. Hacías lo que se te pegaba en gana. Yo me fui a las Europas, me fui a Sudamérica, andaba viajando y disfrutando y me gustaba ir a los guateques y a las fiestas, al music y todo, danza, baile, amistades, noviazgos, aventuritas, aventurotas, de todo. Pero Dios te mira, te voy a sacar de aquí y no sabes a dónde te voy a llevar. Y aquí estamos todos ahora aquí por un plan perfecto de Dios. Y Dios te vuelve a preguntar, ¿me vas a seguir? ¿Me vas a seguir amando? Señor, es que yo quiero amarte, pero no sé cómo. Entrégame tu amor y te voy a dar un mejor amor. Eso es lo que tenemos que estar aquí. Un día todos nosotros vamos a morir. Y ante el único que daremos cuenta va a ser a Dios. Y la pregunta que te va a hacer, ¿me amaste todos los 50, 70, 100 años que te di? ¿Fui el primero en tu vida? Y vamos a ser sinceros. Sinceramente nunca fuiste, bueno, sí, muchas veces no fuiste el primero, fuiste el tercero. Pero ya al final de mi vida me cayó el 20, Señor, y ya fuiste el primero. Pero tú júzgame conforme a tu misericordia. Ten misericordia de mí, te necesito. Hay que ser sinceros ahí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.